Dios les bendiga a todos nuestros escuchas. Vamos a tocar un poco de la profecía que es necesario para muchos hermanos, pastores, evangelistas. La profecía no es traída por voluntad humana, dice el apóstol Pedro en el 1:21 de su primera epístola. Vamos a leer el texto porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que están por suceder, que es importante que las escuchen para que cuando las vean tengan que creerlas, porque vamos a tomar base en la palabra acerca de varias cosas. Una es la necesidad de volver a profetizar, como le dice el ángel a Juan. Dice, es necesario que otra vez profetices a pueblos, muchos pueblos, naciones y lenguas, en Apocalipsis, en capítulo 10:11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Bueno, es necesario volver a tomar lo profético, la importancia de que la palabra siempre tiene testimonio, lo que está escrito en los profetas está escrito también en Apocalipsis. Vamos a ir viendo el capítulo 7 de Daniel, cómo va dando profecía al pueblo de Israel y después intercalar esa profecía al pueblo gentil y por último a los dos pueblos como un solo pueblo, como dice el apóstol Pablo. Vamos a ir desglosando rápidamente el capítulo 7 de Daniel y vamos a ir viendo a la luz de cada texto algunos detalles en otros pasajes proféticos, en los profetas mayores, menores y Apocalipsis. Vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra acerca de estos tiempos proféticos. Y vamos a empezar en Daniel 7, versículo 3. Dice que 4 bestias grandes, diferentes, la una y la otra, subían de la mar, de ese pleito que tenía la gran mar con los 4 vientos del cielo, el ejército del Señor con el ejército caído. El 4, por favor, vamos a ir viéndolo uno por uno. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Aquí maneja la primera bestia como león, que fue el rey Nabucodonosor cuando conquistó Israel, Jerusalén, que se cumplió hace casi 2800 años promedio. Esta palabra cuando el tercer, hablando de imperio, conquistaba a Jerusalén e Israel. Vamos a seguir con el oso, la segunda bestia, semejante a un oso, el cual se puso a un lado y tenía su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate y traga carne mucha. Bueno, ese oso representa a los medos persas, que ahora son los iraníes rusos. Es importante entender las figuras, porque vamos a ver que todo esto se cumplió con el pueblo de Israel, pero dice Oseas, ahorita vamos a ver ese texto, Oseas 12:11, no lo ponga, hermano, vamos a ir un poquito más tarde, que el Señor puso, por los profetas aumentó la profecía y puso semejanzas. Entonces hay semejanzas en las cuales el hombre no puede entender por mucha inteligencia que tenga, porque la profecía es traída por revelación divina. Así lo maneja el texto que leímos en Pedro 1:21. Es importante entender que la palabra, dice el proverbista en el 25:2, gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey escudriñar la palabra. Entonces está escondida para el hombre que va a estudiar teología, escatología, que es la profecía. Anda adivinando la palabra porque dice el mismo apóstol Pablo que el hombre animal no percibe lo espiritual porque
se examinar espiritualmente. Entonces, tiene que venir de lo espiritual de arriba para que podamos ir entendiendo la profecía. Yo recuerdo que el Señor me dio la revelación apocalíptica, pero todavía faltaba la confirmación, y el último libro que me reveló fue Daniel, el más difícil. Y vamos a ir viendo esos detalles, tratando de ver primero lo que ya se cumplió con el pueblo de Israel y lo que viene para nosotros como pueblo gentil. Vamos al versículo 6. Después de esto yo miraba y aquí semejante a un tigre, otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y fue le dado potestad. Bueno, sabemos que esto se cumplió con Alejandro el Magno y las 4 cabezas que fueron sus 4 generales cuando él murió. Todo esto es historia sobre el pueblo de Israel. Y vamos a seguir con el 7:7, la bestia espantosa y terrible. Después de eso miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, se cumplió también esta bestia espantosa y terrible con el Imperio Romano, que conquistó 10 naciones, por eso dice esos 10 cuernos. Como figura vamos a ver también 10 cuernos en Apocalipsis, que son todos los reinos, todos los imperios, bueno, no los imperios, sino que ese último imperio va a tener todas las naciones y reyes a su cargo para tener el completo reino de Satanás, que es el príncipe de ese mundo. Vamos a ver aquí que se cumplió desde cerca de 250 años antes del Señor, un poquito promedio, y cuando el Señor vino, el Imperio Romano estaba en su auge, y sabemos la historia. Eso se cumplió con el pueblo de Israel. En el año 70, esta bestia espantosa y terrible de Roma, a través de su emperador Tito, destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 y destruyó también la nación. Por eso ahorita vamos a leer un texto que dice que fue arrancada 3 naciones o 3 costillas que tienen que ver con esas 3 naciones, una de ellas Israel, la que nos interesa. Fue arrancada en el 70 y destruido el templo hecho de manos, que dice otro profeta menor que él no habita en templos hechos de manos. Ahora nosotros somos templos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice la palabra, hablando del cuerpo, y nos va a destruir porque nos va a matar. Por eso es una figura también. Vamos a verlo cuando estén sobre nosotros y tengamos que ser fieles al Señor para poder obtener las promesas del Señor. Bueno, todas estas son figuras que se cumplieron con el pueblo de Israel hasta el año de 1948, llegó de nuevo a ser nación. Esa higuera que dice el Señor, que cuando viera esa higuera, las cosas están cercanas, dice. Bueno, ya tiene 72 años que se cumplió el nacimiento de esta higuera, y se han alargado los tiempos porque misericordia, porque si no ninguna carne sería salva, dice el Señor. Vamos a seguir en el 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en ese cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. Bueno, todo esto hay semejanza. Es importante que entendamos la semejanza. Aquí fueron arrancados 3 cuernos. En el otro pasaje, que vamos a leer un poquito más adelante, dice en el 24, dice al final, derribará a 3 reyes, va a derribar este cuerno, que vamos a ver quién es este cuerno, y vamos a ver a quién 3 reyes va a derribar, que todavía no ha sucedido, y que van a ser señales, hermanos, para nosotros como creyentes,
para que tengamos la confianza de que Dios está en control de todo, y aunque la maldad está aumentada y el diablo va a implantar su reino terrenal, el príncipe de ese mundo, y nosotros vamos a tener que estar escondidos en el polvo, como dice Isaías, escóndete en la piedra, en el polvo, en Cristo, para que después cuando Él venga seamos resucitados para gobernación. Lo vamos a leer aquí también en este capítulo 7. Vamos a seguir el 9, por favor. Vamos a entender que hay textos intercalados que tienen que ver con el que la palabra esté escondida. Por eso dice el texto que leímos en el 25:2, que gloria a Dios es encubrir la palabra. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Vamos al 10, por favor. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Bueno, vamos a hacer un énfasis entre los que sirven y los que asisten. Aquí dice millares de millares servían y millones de millones asistían. Vamos a ver cuál es la diferencia ahorita con otros textos. En Daniel tiene que ver con cuestiones militares de rango. Vamos a seguir. El Padre dice que en el 9 que leímos maneja que se fueron puestos sillas, porque es importante entender que todos los ancianos son padres, y hay un anciano que es el juez de todos esos padres, que sería, en otras palabras más simples, el Padre de padres, que viene siendo lo que dice el Señor, el mayor que yo es mi Padre, hablando de ese anciano de grande edad, que es el juez de todos esos jueces, que es el Padre de todos esos padres que están en los primeros tronos, esas sillas, 24 sillas, que maneja el Señor en Apocalipsis. Nada más como referencia, en el 3:21 dice que el que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el segundo trono donde estaba, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el primer trono, los primeros tronos, los 24 tronos. Y también hay algo importante, el Señor viene siendo, estando a su derecha, viene siendo el segundo de todos los ancianos. Vamos a verlos en Apocalipsis 5:8, para ir también viendo todos estos detalles que son importantes. Cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante de él, Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos se postraron delante de Cristo, que es el Cordero inmolado, que habla la palabra. Entonces, el Señor, cuando vino a cumplir esa propuesta de gozo que habla Hebreos 12:2, no lo ponga nada más como referencia, es importante, dice que menospreció la vergüenza de la cruz, porque en Mateo 16:21 dice, me conviene padecer mucho, dice, de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le convenía porque ahorita es el segundo, dice también Filipenses, hablando de todo eso, hermanos, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el único arriba de todos es el juez de jueces, el Padre de padres, el cual dice el Señor en Juan, mayor que yo es, mi Padre mayor que yo es. Bueno, vamos a seguir en Daniel, vamos a ver que se intercalan algunas cosas importantes para que sea entendido solo por revelación. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Acuérdense que hay 2 figuras de un cuerno que se cumplió en el año 70, Tito el emperador, y hay otro cuerno que se va a cumplir dentro de muy poquito. Vamos a ver quién es ese cuerno. Dice, miraba hasta que tanto mataron a la bestia,
y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, aquí ya maneja el final del reinado del Señor, cuando vaya a ser la bestia. Primero va a ser presa junto con el ángel caído, Satanás, como dice, nada más como referencia, Apocalipsis 20:12, y ya nada más como dice que va a ser entregado para ser quemado en el fuego, y después van a desaparecer. Y los maneja Ezequiel 28:19, que después de una eternidad, porque va a ser una eternidad de castigo en un lago de fuego, que es un cerezo universal, donde van a estar ahí todos los ángeles rebeldes, los incrédulos, los apóstatas, los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión, los demonios van a desaparecer después de esa eternidad. Dice el 28:19, no lo ponga como referencia, nada más habla de Satanás, pero es el jefe de todos ellos. Junto con todos ellos dice que se le va a dar un poco más de prolongación de vida aquí en el 12. Había también quitado a las otras veces su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque van a estar, dice, encadenados en el abismo, dice el 22 de Apocalipsis que leímos. Vamos a seguir. Miraba yo en la visión de la noche, en el 13, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hacia el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él. Aquí está profetizando algo a futuro, cuando el Señor sea recibido. Maneja aquí algo importante. Vamos a seguirlo para que entendamos más el concepto. 7:14. Y fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno. Está hablando que se le está dando el señorío eterno. Es un texto en donde el Señor va a ser glorificado para tener toda la gloria que Él se ganó, que no será transitorio. El reino terrenal es transitorio, no está hablando del reino terrenal. Y su reino que no se corromperá. Bueno, cuando Satanás sea suelto, va a querer corromper a todos los que pasaron con ADN adámico. Por eso va a ser suelto para, dice, tratar de engañar a las naciones para ir en contra de los santos. La última pelea que cree que la va a ganar, pero va a ser echado al lago de fuego una eternidad y después va a ser desaparecido. Ese es el fin de Satanás. Y dice, mi espíritu fue turbado en el siguiente 15. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bueno, seguimos con el 16. Lleguéme a uno de los que asistían, no de los que servían. Él no tenía capacidad en ese tiempo, por leyes divinas, de tomar y preguntarle a uno de los que servían, sino a los que asistían. Es importante, por eso el Señor le dijo a Gabriel, anda Gabriel, enséñale la visión a ángeles creados, le dijo a los que asistían, ángeles creados. Los que sirven son los ángeles todopoderosos divinos, que son miles. Acá son millones de millones, ahorita lo vamos a ver, y también lo vamos a rectificar en Apocalipsis. Todo esto tiene, como dice la palabra, testimonio de doble. Por eso el Señor decía, de cierto os digo, el testimonio de la verdad de su palabra. El 17, esas grandes veces, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Bueno, se levantaron 4 reyes en el tiempo de Israel. Vamos a ver en Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Leopardo, el tigre asiático en China, ya no es Grecia para nosotros, y sus pies como de oso, el oso que es Rusia, y su boca como de león,
que es este reino que maneja la Biblia con esta ciudad, la grande ciudad Babilonia, que todavía no vemos ocupándola falso profeta que va a tener poder sobre todas las naciones, dice la Biblia, así lo dice un poquito después, lo vamos a leer ahorita. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, las 4 bestias, el león, leopardo primero, aquí viene de abajo hacia arriba, leopardo, oso, león y dragón. Son las bestias que de manera muy conjunta, en un solo tiempo diferido, por supuesto, pero pequeño, lo vamos a ver de manera al principio, lo que es el león, que viene siendo, hablando de la palabra que en aquel tiempo fue el rey Nabucodonosor, ahora este rey militar que va a gobernar con todos los árabes y con China y Rusia, que aquí se maneja, y después el dragón que va a ir en contra del Señor. Vamos a ver estas figuras, las vamos a ir viendo, hablando de la bestia que el 3, hermano, 13:3, y vino de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en el 4 dice que adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, al león, y adoraron a la bestia, al oso, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Hablando de 2 cosas. Una, van a adorar a la bestia que es el león, y la bestia que es el oso va a hacer que se adore a esta primera bestia, y después va a pedir adoración para cuando tenga el tiempo de los judíos, venga el tiempo de la adoración al anticristo. Vamos a seguir, hermanos, en el 18. Después de todos esos acontecimientos, cuando venga el Señor, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no lo ponga, hermano, la segunda muerte no tiene potestad sobre esas, antes serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Bueno, después de todos estos acontecimientos tomarán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Ya vemos que aquí en el texto son los hijos hablando del Padre, el que es el más alto de todos, al cual le llama santos del Altísimo, el Padre de padres que hemos estado hablando. Poseerán el reino hasta el siglo, un reino terrenal, y hasta el siglo de los siglos, el reino eterno. Si vamos a Daniel 7:27, ahí nos habla también de lo mismo. Ese es el reino de los siglos, y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los hijos de Dios, que dice que poseerán todas las cosas, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Vamos a seguir en Daniel, el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, y delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Bueno, lo vimos en el tiempo de historia, también con Tito, hablando del año 70, donde destruyó el templo de Salomón. Bueno, aquí nos maneja que habla grandezas, también nos dice en Habacuc que hablará esas grandezas, y también nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando de la grandeza que hablará esa séptima cabeza de Satanás, que nos maneja en Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, hablando de los 7 imperios. El último imperio
es este cuerno que crece entre los 10 cuernos, que son todos los reinos del mundo, como figura. En el otro fue Roma con sus 10 reyes que conquistó, sus 10 reinos, y acá son todos los reinos. El número 10 maneja la numerología, son el número del mundo completo. Cuando dice 10, está hablando de todos los reinos que le van a dar el poder también al anticristo. Y vamos a ver aquí que son 7 reyes, los 5 son caídos. Cuando habla de los 7 montes, creen que es el Vaticano, porque está entre 7 montes, pero dice aquí la Biblia con claridad, son 7 reyes, 7 imperios. Este es el último imperio de Satanás, en donde va a implantar todo su reino en ese mundo, y nosotros no cabemos en ese reino. Los 5 son caídos. El uno era el romano, cuando escribía Juan. El otro aún no es venido, todavía no viene, está a punto de venir, hermanos. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Ese es el reino de este gobernador muy alto de Satanás, porque va a conquistar todo el mundo, más altos que los anteriores, y que fue herido de muerte y que su herida fue curada, dice lo que leímos. La tierra se va a maravillar de esta bestia, porque es un ángel que es general de Satanás y que el hombre no lo puede matar. El único que lo puede matar es Dios. Entonces, lo vamos a ver dentro de muy poquito, y esa es una señal de mi ministerio, hermanos, que es importante. Aunque no lo crean, cuando lo vean lo van a tener que creer, y van a tener que ser fieles al Señor, porque el Señor nos pide que seamos fieles hasta la muerte, para recibir la corona de la vida. Es importante entonces, hermanos, que ustedes entiendan que la profecía es para edificación, para que podamos ser fieles al Señor hasta la muerte. Vamos a seguir en el 21. Dice, hacía guerra contra los santos. Viene la guerra contra nosotros a través de este imperio, que Satanás le va a dar su poder, su gloria, y dice su gran potencia, algo así dice en Apocalipsis 13:3. Bueno, veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. A los santos, en la palabra dice que van a ser vencidos, pero dice el Apocalipsis 12:11 que ellos le vencieron, no amando sus vidas hasta la muerte. Los santos van a tener que, el pacto de sacrificio que habla el salmista en el 55, juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, maneja el 12:11 de Apocalipsis, que ellos le han vencido. Aquí dice que le va a vencer. ¿Por qué? Porque los va a matar. Pero dice el Señor que no tengamos temor al que mata el cuerpo, sino al que tiene poder de echar el alma en el Hades y matar el cuerpo. El Señor con todo su poder. Él dice que tiene las llaves del infierno. Entonces, al que hay que temer es al Señor. Y ellos, dice, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por eso los santos van a vencer muriendo. Y dice el 22, vamos a seguir. Hasta que tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Hay que entender esto, hermanos, el juicio a los santos del Altísimo, a los perfectos, a los que alcanzan el ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, santos del Altísimo. Es diferente a santos que santos del Altísimo, hay que entenderlos. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino, porque los santos y los santos del Altísimo, los administradores y los reyes van a poseer el reino del Señor cuando venga a gobernar la tierra. Vamos al 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Este cuarto reino, que son los 4 que leímos, el cual será más grande que todos los otros reinos. Va a implantar Satanás su reino completo, el que le enseñó al Señor todos los reinos del mundo en una visión. Si todo esto, si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto, porque esa potestad me ha sido dada, y la va a tomar, y será más grande que todos
todos los otros reinos fueron reinos particulares, podemos decir así, y esto va a ser completo. Y toda la tierra devorará y la hallará y la despedazará. Y dice Isaías 6:13, pues aún quedará en ella una décima parte, y volverá, bien que habrá sido asolada. Toda la tierra va a ser asolada por esta cuarta bestia, hablando del príncipe de este mundo, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Bueno, el mismo anticristo maneja que va a quedar una reducción de población de una décima parte. Tenemos información de esto y la Biblia lo maneja. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de Satanás, va a ser asolada la tierra, y la mayoría de gente no entiende este propósito del diablo, que quiere reclutar almas para ganarlas para él, para que él tenga aún en el sufrimiento una gloria de almas que van a estar sufriendo con él. No le queda otra, y después desaparecer con todas ellas. Vamos al 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, son todos los reyes de la tierra, y tras ellos se levantará otro, hablando del que va a gobernar militarmente, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, estos 3 reyes tienen un pacto entre ellos. En el 48 hicieron un pacto después de 3 años de la Segunda Guerra Mundial, y ellos, cuando uno entre en la guerra, entrarán los otros 2. Es un pacto de 3, y que van a ser derribados, porque van a ser, todos los árabes se van a reunir, se va a reunir también China y Rusia para ayudarlos, y por esa razón va a derribar a estos 3 países primermundistas, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Lo vamos a ver dentro de poquito, en este pleito. Es un pleito contra ángeles que están en los hombres, y eso lo saben la mayoría de los reyes que quieren seguir en ese nivel de gobernación, pero se oponen a que esto suceda, y esto va a suceder porque son cosas escritas que están profetizadas, porque el Señor, que se mueve en el tiempo, ya las vio y las tiene escritas, y su palabra, ningún tilde ni una jota, dice, perecerá de su palabra. Es algo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y estas que estamos leyendo no van a pasar, hermanos. Vamos a esos 3 reyes, los va a derribar. Bueno, vamos a seguir en el 25. Vuelve a decir lo mismo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Es diferente el quebrantamiento a la parte que leímos ahí en el 21. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es diferente vencerlos a quebrantarlos, ¿no? Acá en el 25 dice que los quebrantará. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Bueno, aquí la palabra que dice el Señor: los que están en la carne, los salvos, ninguno se salvaría. Va a haber mucha apostasía de salvos, porque no entienden esto, y eso que se está hablando no lo creen. Espero que cuando lo vean, muchos salvos puedan alcanzar la bendición de irse a un paraíso mucho tiempo. Es el deseo mío de que no se vayan a un castigo, que por no entender la palabra profunda que está dada a los santos y a los perfectos sobre todo, tengan que apostatar. Apóyense en las señales y crean, cuando vean las señales, crean que todo está en control del Señor en su mano. Vamos a terminar. En el 25 dice que hará mudar la ley, ¿no?
Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Sabemos que se está manejando la cuestión de la Carta de la Tierra, que son 10 mandamientos terrenales y que se van a implantar por el anticristo. Esto va a venir en el nuevo orden mundial. Vamos al 26, hermano, por favor. Ya vamos a terminar con 2 textos. Empero se sentará el juez y quitarále su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Bueno, vamos a entender bien claro, primero, el juez de jueces es el Padre, pero dice que todo el juicio se le dio al Hijo, hablando de lo que el Hijo trabajó e hizo. Vamos a hablar de ese trabajo con el hombre. El Señor va a ser el juez de ese trabajo humano. Quitaránle su señorío, se lo van a quitar y va a implantar Él su reino para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, para desaparecer. Y el 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, ya hemos leído muchas veces este versículo. En el caso de Daniel, el 28 dice que hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Bueno, el negocio de ser rey de reyes en el universo. No todos alcanzan a entender ese negocio. En el negocio de mi Padre me conviene estar, dijo el Señor cuando estaba aquí. Y dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa comida que a vida eterna permanece, no la que perece, dice también el apóstol Juan. Entonces, la voluntad de nosotros debe ser comer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos gozar de ese negocio que ahorita se nos ofrece para entrar a gobernar los cielos. Primero la tierra y después los cielos. Esa es la bendición que Dios tiene para el hombre, pero el hombre incrédulo no cree en la palabra del Señor. Dice que la palabra que Él ha hablado los va a juzgar en el día postrero. Entonces es importante que nosotros busquemos, porque dice la palabra que el que busca, halla. El que llama, se le abre, y el que clama, se le responde. No queda del Señor que nosotros podamos buscarlo. Dice que yo soy a la puerta y llamo, y dice, si alguien viene a mí, hablando de los santos del Altísimo, no le echo fuera. El que está en Cristo, nueva criatura es, esa criatura celestial, esa criatura divina, tiene que ver con la bendición, no solo de invitarlo a nuestro corazón, sino de ir a Él. Y no, el Señor no hace acepción, el Padre no hace acepción de personas, dice la palabra en el 1:17 de Pedro. Con eso nos despedimos, Dios les bendiga a todos, esperando, hermanos, que sea de bendición este punto profético del capítulo 7 de Daniel. Dios les bendiga.